Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros, a los especiales de Semana Santa. En estos días ya hemos publicado algunas entregas del tema y por ahí nos falta una que otra, pero hoy tenemos una recopilación de estas experiencias que nos enseñan que lejos de ser fechas santas, donde deberíamos sentirnos un poco más protegidos quizás por todo el tema religioso, para quienes crean por supuesto, a veces resulta ser todo lo contrario. ¿Por qué cree que pase esto? Arrancamos con esta pregunta y dejemos que los relatos también nos ayuden a responderla. ¿Les parece? De ser así, permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y comenzamos con Alejandro Suárez, quien desde la Ciudad de México, Iztapalapa, nos cuenta lo siguiente. Cuando tenía 13 años aún vivíamos en Iztapalapa. Me ocurrió algo que me cambió por completo la perspectiva que tenía de Semana Santa. A mí, por mi abuelita, me educaron de una manera en que sabía que era una semana de ir a varios eventos católicos. Tenía vacaciones en la escuela, eso era lo mejor, pero solamente era eso. Y me acuerdo que allá por el año 2006, yo estaba de vacaciones, justamente por Semana Santa. Mis padres habían salido a una fiesta. Eran yo creo que como las 11 o 12 de la noche, y me desvelé jugando videojuegos en el GameCube. Sabía que mis papás no habían llegado, por eso se me hizo raro ver de reojo que mi papá andaba por allá en el patio. Mi ventana daba la vista directa al patio, y lo vi en la oscuridad, porque usualmente dejábamos apagada la luz del patio, y lo vi echándose un cigarrillo, sin nada de luz, pero reconocía su silueta perfectamente. Me levanto para salir de mi cuarto y encender la luz del patio, ir a saludar a papá, pero para hacerlo debía salir por la puerta de la cocina, y para llegar debía pasar por enfrente del cuarto de mis papás. Entonces, cuando voy pasando por su puerta, veo que mi mamá estaba sentada en su cama, a la altura donde van los pies. Sin embargo, también veía solo su silueta, porque estaba sentada ahí, a oscuras. Desde el pasillo la saludo y le digo que no sabía que ya habían llegado. Y mi mamá, sin moverse, sentada muy recta en la cama. Yo, a pesar de que solo veía su silueta, sabía que me estaba viendo. Me dice muy seria que mi papá aún no llegaba a la casa. Le empiezo a decir que sí, que lo había visto por la ventana, y en eso abren la puerta de la casa, volteo y eran mis papás. Giro rápido hacia su cuarto y ya no estaba la sombra de mi mamá, por lo que me arranco corriendo hacia ellos, diciéndoles muy asustado que había alguien igual a mi mamá en su cuarto, y que había visto a mi papá en el patio. Ellos como que no sabían qué decirme, yo ni siquiera tenía sueño. No había confundido nada, pero mis padres me dicen que no podía ser. Ellos apenas habían llegado, y era verdad, venían entrando. Mi papá fue quien corrió primero al cuarto. Entró, encendió la luz, yo lo acompañé. Tenía miedo, pero no lo iba a dejar solo. Luego nos asomamos al patio y vimos que todo estaba en orden. Hijo, por eso ya te dijo tu abuela que nunca te desveles en estos días. Me dijeron, medio regañándome, pero compadeciéndose de mí. Pero yo les respondí que entonces ¿para qué también se iban ellos, si a fin de cuentas también se estaban desvelando en Semana Santa? Como que no supieron qué decirme, y mamá sacó un rosario de un cajón de un mueble de la cocina y me lo dio, comentándome que si me volvía a desvelar a solas, colgara eso en mi cuarto y que ya no saliera, en caso de que ellos no estuvieran conmigo, ya que mis papás solían salir mucho de noche. Pero a mí nunca me había pasado nada raro, hasta esa noche cuando me desvelé en Semana Santa. ¿Qué le han dicho que no se tiene que hacer en Semana Santa? ¿Sabe? Hay gente que ha llegado a comentar que incluso los días y noches los sienten muy distintos a los otros. ¿Les ha pasado? Coméntenos en lo que Gloria Puentes, desde Guanajuato, México, nos cuenta esto.
Lamentablemente, una tía falleció cuando yo tenía 15 años, allá por el 97, y desde entonces, por su aniversario luctuoso, íbamos toda la familia y yo al Panteón Municipal de Guanajuato. Ella falleció durante Semana Santa, y ese año, su aniversario, cayó justo el día sábado de Gloria, por lo que fuimos en la mañana, mis tías, mi mamá, mi abuelita y yo. Yo tenía 17 años cuando pasó esto que les quiero contar. Quizás por la fecha, no había nada de gente esa mañana. Mi familia prefería ir desde primera hora que abrían, que si no mal recuerdo fue a las 8 de la mañana, y tampoco ayudó mucho que estuviera lloviznando a esa hora. Solo nos abrió el cuidador del panteón y fuimos directo a la tumba de mi tía. Ahí solíamos pasar como una hora más o menos. Le dedicábamos siempre oraciones, platicábamos de ella, la recordamos con mucho cariño, hasta bromas le hacíamos. Y nos sentábamos ya sea en la tipo banqueta que estaba al lado de su tumba. Traíamos sillas de estas desplegables y de pronto yo veo que pasando unos árboles, como a unos 6 metros más o menos de nosotras, que íbamos puras mujeres ese día, en total éramos 6, vi pasar a 4 personas, vestidas como sacerdotes, pero los 4 traían una corona de espinas en la cabeza, como la de Jesús. Estos hombres iban caminando en fila, uno detrás del otro, sin voltear a ningún lado. Yo ya no era una niña para nada. Sabía que esto estaba raro, porque los 4 se parecían demasiado. Traían esta ropa de sacerdote, sin cabello ninguno de ellos. Y esa corona que no sé si habrá sido falso o no, ese líquido que les escurría de la cabeza. Ya sabrán cuál y por qué. Yo le susurro a mi abuelita: «Abue, ¿qué onda con esos señores?». Y mi abuela, como estaba sentada a mi lado, me tapó la boca y siguió en voz alta con mis demás tías, a quienes vi volteaban a verse entre ellas y no dejaban de rezar. Ya habíamos acabado de orar hace un rato. No sé por qué lo retomaron de repente. Y mi abuelita no me quitaba la mano de la boca mientras hacía como que me abrazaba. Y noté que ella también giraba la cabeza hacia un poco atrás, donde iban esos hombres, hasta que mi familia terminó de rezar el Salmo 91 y luego sí cambió un poco el ánimo de esa mañana. Mi abuelita me soltó y yo le pregunté que qué había pasado, quiénes eran esas personas. Era obvio que hice la conexión de que empezaran a rezar de un segundo a otro mientras iban pasando esos sacerdotes, que ya ni vi a dónde se metieron. Mis tías, mi abuelita también, se empezaron a levantar todas, doblando las sillas, recogiendo todo. Hice lo mismo. Y mi abuela me dijo en voz baja que afuera me decía que saliéramos. Eso hicimos, y apenas nos subimos a la camioneta, le dije a mi abuelita que ahora sí me dijera. Tanto ella como mi tía, ya que íbamos en autos distintos, repartidas, me dijeron que esos no eran sacerdotes comunes. Eso yo ya lo tenía claro y se los comenté. A lo que ellas me dijeron que eso no era gente viva. No sabían bien qué eran, pero eran de esas cosas que salían durante Semana Santa, aprovechando que Jesús no estaba entre nosotros, y que a ellas les habían contado mis bisabuelos que si llegaban a ver algo así, nunca lo siguieran o les hablaran nada, porque si veían eso durante Semana Santa, se los iban a llevar con ellos a la fosa común donde mi abuela dijo que iban esos sacerdotes, o lo que parecían serlo. Y las dos me dijeron que no sabían si era cierto eso que contaban mis bisabuelos, pero en eso concordé con ellas. Sí vimos a esas personas yendo para allá, que haciendo memoria, a pesar del silencio del panteón, ellos no hicieron ruido siquiera al ir caminando. Y sí, iban rumbo a donde sabíamos estaba la fosa común, por lo que mejor nos fuimos. Y en los siguientes años, luego de eso, preferíamos ir un poco más tarde, cuando no estuviera tan solo el panteón, y no volvimos a ver aquello que parecían ser sacerdotes con ese aspecto tan extraño. Algo que hemos escuchado por este canal, según sus testimonios, es precisamente eso,
aprovechan estas fechas para salir, cosas o seres no necesariamente buenos. ¿Ha escuchado sobre eso? Fernanda Beltrán esta noche nos cuenta lo siguiente. Lo que les quiero contar hoy no me pasó a mí, le pasó a mi madre, quien me pidió que les hiciera llegar su relato. Algo que le ocurrió en Semana Santa y que mejor se los voy a contar en primera persona. Fue por el año del 88, cuando yo tenía 15 o 16 años. Vivo en el Estado de México y viajé a Hidalgo, de donde es mi familia materna. Fue ahí donde conocí el amor de mi vida, en una fiesta que nos invitaron. La verdad fue como de cuento. Chocamos en algún punto de la noche y desde ahí nos agarramos a platicar. Y con la gran sorpresa de que él también era del Estado de México. Él tenía familia en un pueblo cercano al de la mía. Y bueno, pasó el tiempo y empezamos a salir. Desde el inicio nos llevamos excelente. Salimos cerca de 2 años. Él iba a verme todos los fines de semana y yo encantada. Pero de repente empezaron a pasar unas cosas raras. Yo empecé a tener sueños muy raros referentes a él, como qué tipo de coche se iba a comprar, cómo iba a venir vestido cuando venía para verme, y era ropa que nunca antes le había visto, cosas que me proponía hacer, lugares para salir cuando llegaba conmigo, que hasta en una ocasión que le comenté esto, él me preguntó que si de pura casualidad lo estaba espiando. Y todo quedó en risas, coincidencias muy raras y punto. Todo era lindo con él, pero un poco antes de Semana Santa, él iba a tener un viaje por el trabajo de su papá. Quedamos de vernos la siguiente semana cuando él regresara. Llegó la siguiente semana y no vino a verme. Luego pasaron otros días más y tampoco llegó. Yo sabía que algo andaba mal y en su casa jamás me contestaron. Mi mamá, al verme intranquila, me decía que seguro se había quedado unos días más por allá, pero algo dentro de mí me decía que no era así. Al mismo tiempo que esto ocurría, entre el no saber cuándo regresaría, yo había empezado a tener un sueño donde había un portón negro, y ese portón siempre tenía 3 letras M doradas. Llegó Semana Santa, y como cada año viajamos con mi familia a Hidalgo. En ese viaje, mientras veía hacia la carretera, a los lados, vi ese enorme portón negro, el que había soñado tantas veces. Le pregunté a mis papás que qué era eso ahí en ese portón, y me dijeron que eso era un panteón. Y eso me hizo sentir muy mal de un segundo a otro. Poco después llegamos a casa de una de mis tías, quien sabía que tenía una relación con este muchacho. Pero apenas llegamos, me vio, fue directo a abrazarme, y sin que me dijera nada, yo empecé a llorar porque entendí todo. Y ella me dijo, «Mija, lamento mucho lo de tu novio». En esos momentos tan impactantes para mí, ella me contó que durante los primeros días santos, a la casa de mi novio, entraron a robar. A sus papás y a él los amarraron, y tristemente les quitaron la vida. Me dijo mi tía que todos se habían enterado por allá. Es solo que por los años no era tan fácil que yo supiera si no era de por allá. Y solamente me enteré porque mi tía me contó. Y ahí fue que hice la conexión con lo que estaba soñando, con ese portón. Y le pedí a mi tía que me llevara en ese momento. Fuimos, llegamos. Y no tuvieron que decirme en dónde estaba su tumba porque yo también había soñado con ese camino. Pero era de esos sueños que ni te acuerdas hasta que algo te detona el recuerdo. Y fui directo a la tumba sin conocer el panteón. Y sí, llegué a donde estaban enterrados los 3. Ahí estaban las 3 letras M de mis sueños, porque su mamá, su papá y él tenían el apellido Maldonado. Después de eso, yo lloraba todas las noches. No lo podía superar, porque de alguna manera para mí, algo me estaba avisando de eso. Y en una de esas noches que me la pasé llorando, de repente, al oído, alguien me susurró, «Déjame descansar». Por más que busqué por toda la habitación, yo estaba sola. No había nadie conmigo.
Y a diferencia de las ocasiones anteriores, yo no estaba dormida, no era un sueño, estaba perfectamente consciente. Y esa voz, no sé si decirles si era la de él o no, como fue un susurro fue extraño, pero a partir de ahí me calmé. Es solo que aún, a mis 52 años, aún recuerdo con tanta tristeza cuando llega Semana Santa a esa persona que le arrebataron la vida y que yo de antemano lo sabía, pero al mismo tiempo no estaba consciente. Algo que también he escuchado por sus relatos es que incluso los actos de mucha gente cambian o se intensifican durante Semana Santa. Muchos lo atribuyen a que hay cosas malas sueltas por estos días, que lo cierto es que durante todo el año, tristemente, hay eventos horribles provocados por gente mala, pero eso es lo que yo he escuchado. ¿A usted le han contado algo parecido? Estefanía Cruz, desde Michoacán, México, nos cuenta lo siguiente. De esto yo tengo grabado en la memoria cada detalle, porque ya tenía a mis hijos. No acostumbro tampoco a tomar algo que me pueda embriagar, entonces todo lo recuerdo perfectamente. Y tengo que contarles lo que nos pasó, a mi familia y a mí, en una Semana Santa. Nosotros teníamos una casa en San Ángel Surumocapio, donde solíamos reunirnos cuando había alguna celebración. Esta casa nos la habían dejado mis papás para reuniones así, y durante Semana Santa solíamos ir a juntarnos por allá. Íbamos mis 3 hermanos, nuestros hijos, esposos, nos quedábamos a dormir, y como mis papás eran del norte, nos habían inculcado la tradición de hacer carne asada de vez en cuando. Llegamos el Viernes Santo y empezamos a poner el carbón en la tarde, cuando se nos acerca una vecina desde el frente de la casa, y desde allá le habla a mi hermano mayor. Ella nunca fue buena persona con nosotros. Cuando éramos pequeños la evitábamos a toda costa porque ella era muy grosera. Solo se llevaba bien con mamá, pero a mi madre incluso no le gustaba que ella se acercara a nosotros porque hasta ella sabía que no era buena persona, al menos con nosotros no. Y ya se veía muy mayor. Nosotros la veíamos desde el patio, porque desde la calle se podía ver al patio de la casa, por la extensión del terreno, y ahí la veíamos hablando con César, mi hermano mayor. A la señora en todo momento con su cara de enojada como siempre. Vimos que mi hermano regresó de hablar con ella, y a la señora yéndose, volteando a vernos muy enojada. ¿Qué pasó, César? ¿Qué te dijo doña Licha? Así le decían a la señora. Nada, hombre, que ni nos atreviéramos a comer carne porque es Viernes Santo y solo tenemos que comer pescado. Yo ya le dije que nosotros sí creemos y todo, pero ni nos gusta el pescado. ¿Quién sabe por qué se enoja? ¿Qué le importa? Doña Licha siempre fue así. Se metía en cosas que no eran de su incumbencia. Avanzó la tarde, la noche, pusimos la carne a asar y cuando nos servíamos, mi esposo empezó a gritarnos. Apagó la bocina, bajándole, viendo los platos de todos y luego nos dijo que tuviéramos cuidado. Aún no le servíamos a los niños, por suerte, porque mi esposo nos enseñó su corte de carne que en medio tenía incrustado un alfiler. Todos revisamos nuestra carne y pues a ninguno de nosotros nos había tocado eso. De todas formas revisamos bien. Lo bueno que era fácil de verlo, en caso de que algún otro plato tuviera eso. Y César en ese momento se levantó. Nos dice que volteemos a ver a la señora Licha. Esta señora que traía un vestido ya despintado, oscuro como siempre, con el cabello todo enmarañado, canoso, desarreglado. Estaba desde la barda de nuestro patio y que daba vista hacia la calle. Ella se estaba carcajeando de nosotros. Mis hermanos se pusieron como locos, encargándonos de revisar muy bien la carne. Se llevaron ese plato, el de la aguja, pero para salir debían salir por el frente de la casa, pasando por la sala, entrando más bien. Y nosotras, por estar revisando la comida, ni nos dimos cuenta cuando mis hermanos fueron hasta la casa de la señora Licha, porque los vimos cruzando la calle, pero ya no vimos a la señora.
Ella ya no estaba en la barda. Revisamos toda la comida y parecía que no tenía nada raro. Solo era ese corte, al parecer. Y mis hermanos tardaron en regresar, por lo que me asomo para buscarlos desde el patio y los veo hablando con un vecino allá al frente, al lado de la casa de la señora Licha, y al rato regresaron a la casa. Ellos traían una cara de confusión y como que no sabían qué respondernos cuando les preguntamos que qué había pasado, que si le dijeron a la señora Licha. No podríamos asegurar que ella hizo eso, pero ¿por qué se estaba riendo cuando nos encontramos con eso? Hermanas, es que Ramiro y yo venimos de con don Pepe. Estuvimos toque y toque en la casa de la señora Licha, pero no salía la condenada. Vimos toda su casa apagada y pensamos que se estaba escondiendo. Y don Pepe salió. Ya nos saludó. Teníamos mucho de no verlo, y ya le dijimos lo que estaba pasando. Le enseñamos la carne, pero don Pepe nos dijo que eso no podía ser, porque doña Licha ya ni siquiera estaba con vida. No le creíamos, pero ya saben que don Pepe tampoco tenía buena relación con esa señora. Entonces no la pudo estar cubriendo de eso y nos dijo que la señora ya tenía 1 año de haber fallecido. Y tal cual nos dijo el señor. Esa mugre bruja también se les ha aparecido a mis sobrinos en estos días. El más pequeño vino llorando conmigo antier, diciéndome que doña Licha le había jalado la oreja desde su patio. Ya ven que nuestras casas están pegadas, y todos mis sobrinos la vieron. Pero esa señora ya falleció. Al parecer todavía anda por aquí la grosera esta. Nos volteamos a ver, preguntándonos que si la habíamos visto todos. Ya para ese punto habíamos metido a los niños a la casa, a distraerse con la televisión. Estaba mi hermana menor con ellos, no escucharon la plática, pero estamos seguros que en la tarde también la vieron los niños. Nosotros la vimos perfectamente. Mi hermano mayor la tuvo de cerca, habló con ella. Y no sabemos si en esa Semana Santa, ese Viernes Santo, fue ella quien de alguna manera, al no estar de acuerdo que comiéramos carne, puso eso en la comida. Y aún así, en esos días, al parecer no fuimos los únicos que la vieron. No olviden dejar su me gusta, comentar y hypear estas entregas. Es una opción con la que no se imagina cuánto nos ayuda. La plataforma con esto entiende que le gusta este contenido y nos sigue recomendando a más gente. Al mismo tiempo, le sigue avisando también a usted cuando estrenamos un video por aquí. De todo corazón, muchísimas gracias por su apoyo. Y vámonos ahora con Chuy Peralta, quien desde Sonora, México, nos cuenta lo siguiente. Tengo un recuerdo muy raro de mi infancia en casa de mis abuelos. Nosotros solíamos ir en algunas vacaciones a pasar unos días a casa de mis abuelitos. Yo tenía 11 años cuando mis padres, mi hermana menor que yo, que tenía 10 años en ese entonces, y yo, fuimos a quedarnos a dormir con ellos. Ellos vivían en Hermosillo, en la San Benito, en una casa de 2 pisos, muy larga, con mucho espacio. Mis papás se quedaban en un cuarto en el segundo piso, mi hermana y yo en una habitación en la planta baja, mis abuelos también, arriba. Pero nos dejaban desvelarnos viendo la televisión en vacaciones, con películas o lo que estuvieran pasando a esas horas. Mis abuelos y mis padres ya para las 10 de la noche estaban acostados. Como ese día, un jueves de Semana Santa que la pasamos allá con ellos. En su casa había una estatua que ni a mi hermana ni a mí nos gustaba para nada. Nos daba miedo porque la sacaban solamente en Semana Santa. Ni cuando íbamos en Navidad, en verano, nunca la veíamos por ahí. Solo durante Semana Santa. Era la estatua de una Virgen de Guadalupe, de tamaño real, pero muy detallada, no tanto de facciones sino de pintura. Estaba muy bien pintada y parada sobre una base para que no se cayera, y a esa estatua siempre la ponían de pie, antes de salir a la puerta del patio. A mi hermana y a mí nos daba miedo porque cuando ibas a la cocina veías a la silueta de la Virgen, parada, cuidando la salida al patio. Y como siempre dejaban la puerta abierta a excepción de una mosquitera,
para que circulara el aire. La luz de afuera dejaba que viéramos a la Virgen, su silueta ahí parada. Pero durante la Semana Santa de ese año, en el 2001, mi hermana y yo terminábamos de ver una película cuando fui a la cocina a dejar unos platos de cereal. Teníamos todo apagado porque nunca nos molestó la oscuridad. Con la luz de la televisión era suficiente luz para toda la sala y parte de la cocina. Y cuando salgo de la cocina, regresando a la sala, veo a mi hermana afuera del baño, viendo hacia las escaleras, que quedaría de la puerta del baño como a 4 metros. Llego con ella y le pregunto, ¿qué pasó? Nunca nos regañaban, entonces no entendía por qué estaba tan alerta, y me dijo, acabo de ver a mi abuelita vestida como la Virgen, subiendo por las escaleras. ¿No la viste? A ver, ¿con la ropa de la Virgen? ¿Cómo? Le pregunté muy confundido. Sí, estaba vestida como la Virgen, como esa que nos da miedo, la del pasillo. Y yo le digo que a lo mejor vio mal. Y en eso me asomo al pasillo para ver a la Virgen y compararla, la ropa más que nada, porque mi hermana me dijo que mi abuelita iba vestida igual, con ese manto color verde o azul. Y cuando me asomo al pasillo, regreso, dando apenas unos pasos con mi hermana, para decirle que a la Virgen la habían guardado esa noche, pero no sabemos a qué hora. Nadie la movía, porque mis abuelos se enojaban si alguien la tocaba, ya que se la habían traído de quién sabe dónde. A lo mejor por eso estaba muy bien hecha y detallada. Ni mis papás se atrevían a tocarla para moverla. No estorbaba el paso realmente, pero si salías al patio, pasabas muy cerca de ella. No había necesidad de moverla de ahí. Y cuando empezamos esa noche a ver películas, ambos la vimos ahí, en el pasillo, porque nos comentamos esa noche y los dos recordamos muy bien que nos dijimos que ahí estaba otra vez la Virgen, cuidando el pasillo. Alguien la había movido y yo pensaba en eso que me dijo mi hermana, ya que cuando le comenté esto, ella se asustó. Mi reacción también fue la misma, y no ayudó en nada a que me preguntara, «Oye, Chuy, ¿y si quien estaba subiendo era la estatua?» Me asustó tanto que casi la regañé diciéndole que no dijera eso, que no podía ser, y me dijo que nos fuéramos mejor a acostar al cuarto. Le dije que sí. Ella corrió, encendió la luz, me esperó con la puerta abierta mientras yo fui a apagar la televisión a la sala, regresando con toda la casa a oscuras. Ahora sí me daba miedo la oscuridad, por eso que me dijo mi hermana, y al no ver a la Virgen en su lugar de siempre. Cuando llegué corriendo al cuarto, ambos nos acostamos. Encendimos una lamparita en medio de ambas camas y apagamos la luz. Pero apenas nos acostamos, escuchamos que mi mamá gritó en el segundo piso, luego una carcajada. Los dos nos levantamos corriendo, abrimos la puerta, vimos por las escaleras que habían encendido alguna luz y subimos rápido. Allá vimos a mamá riéndose en la puerta de su cuarto y afuera, como bloqueando la salida de su habitación, estaba esa figura de la Virgen. Mi hermana y yo nos veíamos el uno al otro. Mi papá se levantó preguntándonos que si habíamos sido nosotros. Por supuesto que no, ¿cómo íbamos a hacer eso? Para empezar, nos daban miedo dos cosas. Una, esa Virgen desde siempre. Y dos, mis abuelitos, que nos fueran a regañar por haberla movido y haberla cargado de alguna manera hasta arriba. ¿Por qué lo haríamos? Nunca fuimos niños problemáticos. Nunca nos regañaban por algo y menos haríamos eso que sabíamos. Nos podía traer problemas con mis abuelos. Y en eso salieron mis abuelos de su cuarto, que como mis papás no podían salir del suyo, porque esa cosa les estaba tapando la salida. Ellos solo asomaban la cabeza y la puerta se abría hacia el interior del cuarto. Entonces, por eso no se dio cuenta mamá hasta que intentó salir al baño, como nos dijo. Y como mi hermana y yo éramos los únicos despiertos a esa hora, los únicos del lado de la estancia, detrás de la Virgen, mis abuelos no nos creyeron cuando les dijimos que no fuimos quienes movieron a esa cosa. Mi abuela fue quien más se alteró y nos empezó a regañar sin escucharnos, hasta que mi hermana les dijo que ella había visto a la Virgen subiendo por las escaleras
y mi abuela se puso todavía peor. Ya nos estaba gritando más cuando mi papá, hijo de mis abuelos de esa casa, les dijo que si nosotros decíamos que no habíamos ido, tenían que escucharnos. Jamás les dimos problemas con nada, no mentíamos, ¿para qué? Y mi padre empezó a intentar mover a esa virgen y no podía. Mi papá no era débil para nada, y vi la reacción de mi abuelo, quien se veía tan preocupado. Se movió rápido para ayudarle a papá y les costaba tanto mover a esa virgen de ahí, siendo dos adultos hombres. Recuerdo que papá le preguntó a mi abuelo que si siempre había pesado tanto, y mi abuelo le respondió que no sabía por qué pesaba así. Y él mismo le dijo a mi abuela enfrente de todos que no era posible que mi hermana o yo hubiéramos subido con ella por las escaleras. Mi abuela se encerró en su cuarto enojada, azotando la puerta. Mis papás, junto a mi abuelo, siguieron intentando quitarla de ahí, pidiéndonos que nos quitáramos también, por si se caía, ya que la única manera de moverla fue intentar rodarla con su misma base. Y todavía tengo en la memoria cómo mi abuelo les decía a mis papás que no entendía por qué pesaba tanto. Y al mismo tiempo yo pensaba en mi abuela. Ella nunca había sido así, como se puso esa noche con nosotros. Siempre fue muy buena. Era quien menos te esperarías que se enojara así. Hasta que la pudieron quitar y mis papás salieron de ahí. Papá le preguntó a mi abuelo que cómo le hacían para sacarla si pesaba tanto, ya que usualmente la guardaban en un cuartito debajo de las escaleras, donde tenían de todo, y allá la tenían siempre al fondo, cuando no era Semana Santa. A lo que mi abuelo le dijo que nunca habían tenido problemas para moverla, que hasta mi abuela a veces la sacaba sola porque no pesaba tanto. Ese día a todos se nos fue el sueño. Dejaron a la Virgen allá arriba, recargada en una pared, y bajamos todos a la cocina, a excepción de mi abuela. A nosotros no nos preguntaron nada, a pesar de lo que dijo mi hermana. Creo que todos estábamos muy aturdidos por eso, ya que recuerdo que papá dijo antes de bajar que no sabía qué había pasado, pero que nosotros no pudimos haber sido. Cenábamos algo ligero, unas galletas, y mi abuelo nos preguntó que qué vimos. Ya le contamos todo lo que saben ustedes, todo, y mi abuelo nos dijo que no le tuviéramos miedo a esa virgen, que solo no le gustaba estarse quieta en Semana Santa, que por eso siempre la sacaban de aquel cuarto. Mi papá le dijo que no nos dijera eso, que no nos asustara, pero mi abuelo, siempre serio, le dijo que no era para asustarnos, que al contrario, era para que no le tuviéramos miedo a ese tipo de cosas y lo viéramos como algo bonito de Semana Santa, porque solamente en esos días la Virgen bajaba y se les manifestaba en esa figura, que por eso mi abuela la quería mucho. Cuando vi la cara de mamá, quien no pudo disimular el miedo, yo también me sentí todavía más asustado, y mi papá le dijo a mi abuelo que ya no habláramos de eso. Cuando todos en la cocina volteamos hacia las escaleras porque oímos perfectamente cómo arrastraron algo muy pesado allá arriba. ¿Qué más podía hacer? No oímos nada más. La puerta del cuarto de mis abuelos no se escuchó, nada más. Solo a eso, arrastrándose por no sabemos cuánto. Pero no fue poco. Y mi papá volteó a ver a mi abuelo y le dijo a mi padre que ahí estaba, que si no le creíamos que subiéramos. Y mi papá eso hizo. Subió corriendo, hablándole a mi abuela, pero ni siquiera subió seguramente la mitad de las escaleras porque regresó con nosotros. Era la primera vez que veía a mi papá con miedo y nos dijo que tomáramos nuestras cosas porque ya nos íbamos. Le hicimos caso, no sabíamos bien qué hacer, porque mi abuelo le decía a mis papás que no nos fuéramos, que no era nada malo. Y de esa noche no tengo nada más que contarles. Mis papás nos dijeron que eso había sido una broma de ellos. Nosotros sabíamos que no era así, pero no dijimos nada. Cuando hablábamos con mis abuelos, jamás volvimos a tocar ese tema. Pasó Semana Santa, unos meses también, y ya no fuimos a casa de mis abuelos.
hasta pasado un tiempo, un año más o menos, que solo los visitamos de entrada por salida, y a la Virgen ya no la vimos. No supimos qué vio papá, hasta que pasaron un par de años, 2 tal cual, y mi papá solamente me contó a mí que ese día, cuando subió las escaleras, vio a la Virgen en el último escalón, parada. Pero él, siendo un hombre serio, jamás creyó en cosas paranormales ni nada de eso. Por ello nunca tuvimos miedos de ese tipo. Me dijo que vio a la Virgen con la cabeza agachada, volteando a verlo directamente, y la cara de esa estatua no era así. Ella tenía la cabeza un poco viendo hacia arriba, porque estaba rezando en posición de levantar la mirada más que nada hacia el cielo. Pero mi padre la vio en otra posición. Aparte, ¿quién la habría movido esa noche? Si ni siquiera escuchamos la puerta de mi abuela abrirse o cerrándose. Por esa razón, en Semana Santa, no volvimos a casa de mis abuelos. Mis papás me dijeron que a la Virgen siempre la tuvieron guardada en ese cuarto, pero nosotros ni un solo día santo nos la pasamos ahí. Hasta que pasados unos 6, 7 años más o menos, supimos que mis abuelos se deshicieron por fin de esa estatua. Solo que para ellos dos eso era un tema que nunca querían tocar, por lo que nunca supimos la razón por la que se deshicieron de esa estatua, la que solamente se movía en Semana Santa, y mi hermana la vio subiendo por las escaleras. Ahora que escuchamos estas historias en días santos, platíquenos, ¿qué le han contado de lo que no se debe hacer en estas fechas? Hay gente que dice que no se tiene que barrer la casa en días santos. Hay otras personas que aseguran tampoco se debe nadar en estos días. ¿Por qué? ¿Qué ha escuchado usted? Y si le ha pasado algo paranormal, cuéntenos. Sería como siempre un placer conocer su historia. No olvide seguirnos en las redes sociales que como siempre se las dejo aquí en el primer comentario o en el comentario fijado. Por allá puede escribirnos sus historias, sus relatos y estar al pendiente de todo el contenido que compartimos por allá, que diario actualizamos. Muchísimas gracias de antemano. Ahora sí, sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima entrega. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierren las puertas del mausoleo. Buenas noches.